Krüger nació en la bella ciudad de Hohenau, porque yo digo bella porque somos cuatro de Hohenau en esta conferencia. Hohenau queda en el sur de Paraguay, en el departamento de Itapúa. René es hijo de madre suiza y padre alemán. Se ha naturalizado argentino. René es pastor ordenado de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Realizó sus estudios en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, el ICEDET, donde hizo su doctorado en teología. Obtuvo otro doctorado en teología en la Universidad Libre de Ámsterdam y su doctorado en historia en la Universidad Católica Argentina. Fue durante muchos años profesor titular de Biblia en el área de Nuevo Testamento en el ICEDET. Fue rector y también director de la biblioteca del ICEDET. El doctor Krüger es autor o coautor y editor literario de muchos trabajos. Sus principales publicaciones se relacionan con las materias bíblicas, pero también de muchos temas históricos y pastorales, con un especial hincapié o énfasis en la historia de la inmigración de los alemanes del Volga, como lo dice en su libro La libertad no se negocia, y el trabajo y la investigación sobre las misiones jesuíticas guaraníes y temas afines, como aparece en sus libros El tesoro de las ruinas y la conferencia que hemos tenido acá, y de la cual también hay un libro sobre la historia de la yerba mate, la yerba trágica. Y hace unas semanas se ha presentado también a través de la plataforma de Zoom un diccionario, un vocabulario griego-guaraní para aquellas personas que gustan trabajar teológicamente, y ustedes saben que el guaraní en Paraguay es idioma oficial. René también tiene publicaciones relacionadas a temas de economía en el mundo globalizado, un libro con el título de Dios o el Mamón, o Pobres y Ricos en la Epístola de Santiago, Alternativas para un Mundo Justo, Globalización y Pobreza, Perspectivas Bíblicas. Sobre temas históricos, sobre personajes históricos, sobre, por ejemplo, Ulrico Zwinglio, Felipe Melanchthon, Felipe Jacobo Spener, y últimamente que también fue una charla, una conferencia aquí, yo pinté a Lutero, Lucas Cranach, el mayor. Muy importante y que se ha traducido en diferentes lenguajes, y entiendo que también al guaraní, un modelo pastoral de abordaje del alcoholismo con el título Volver del Abismo. René Krüger está casado con Sully Bauer, tiene 3 hijos y 6 nietos. Es jubilado, vive en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y desarrolla una vasta tarea en clases bíblicas, conferencias, charlas en muchos países en el mundo. Ahora en tiempos de pandemia, realmente una admirable cantidad de conferencias y charlas sobre los más diferentes temas. Una última cosa que quiero mencionar, que es algo magnífico, algo fantástico, que es el Museo Itinerante de la Biblia, que René armó y atiende junto con su esposa Sully, con unos 90 metros de largo, de una muestra histórica y arqueológica compuesta por varios centenares de ejemplares de Biblias de las más diferentes versiones en el mundo, algunas de ellas con muchos siglos de antigüedad. Nos sentimos honrados y realmente muy contentos con esta serie de conferencias con el doctor Krüger, y ahora sin más vamos a pasar a esta conferencia en Lutero como traductor e intérprete de la Biblia.
Eh, muchas gracias por esta nueva posibilidad de compartir algo con Martínez, con ustedes y con una familia que ya ha extendido sus ramificaciones y sus lazos por todo el continente. Gracias por la presentación, Karin. Gracias, Peter, por toda la preparación y el soporte de la parte técnica. Hoy vamos a hablar de Lutero como traductor e intérprete de la Biblia. Cuando en círculos protestantes y evangélicos se habla de la Biblia traducida por Lutero, muchos piensan que él fue el primero en elaborar una traducción de la Biblia en alemán. Asimismo, en el siglo XIX sobre todo, y hasta muy entrado en el siglo XX, muchos creían que con su traducción Lutero se convirtió en el creador del alemán moderno. Ambas cosas tienen grandes elementos de verdad, pero no total. Sobre todo los lingüistas e historiadores de la lengua alemana han discutido acaloradamente sobre la importancia de Lutero para la evolución del alemán moderno. Lutero fue el primero que tradujo la Biblia a un buen alemán desde los idiomas originales, que son hebreo para el Antiguo Testamento con algunas páginas de arameo y griego para el Nuevo Testamento, pero hubo 18 traducciones alemanas de la Biblia previas a las de él, pero hechas a partir de la Vulgata latina, que era la única permitida por la Iglesia Católica para las traducciones. Esas 18 versiones eran traducciones más o menos literales del latín y con ello muchas veces incomprensibles. Eran latín-alemán, valga la formulación un poco curiosa, sin mucho respeto por los giros en uno y en otro idioma. Son incluso inferiores a ciertas traducciones hechas hoy con el traductor del Google. Entre las más renombradas traducciones previas a las de Lutero figuran la de Mentelin de Estrasburgo de 1466, la de Zeiner de Augsburgo de 1475, la de Koberger en el mismo lugar de edición de 1483 y la llamada Biblia de Colonia de 1478. Hasta el comienzo de la Reforma se imprimieron en toda Europa unas 70.000 Biblias, 120.000 salterios y casi 100.000 Nuevos Testamentos, pero generalmente en latín. Una versión alemana muy especial, solamente del Antiguo Testamento, es la Biblia del rey Wenceslao IV de Bohemia. En alemán se llama Wenzelsbibel, que es de 1390 a 1400, copiada a mano. Este rey, residente en Praga, quiso contar con una traducción al alemán, que era su lengua, a pesar de la prohibición vigente. Y luego de obtener la versión del antiguo, la hizo ilustrar con más de 600 miniaturas. El único ejemplar de esta Biblia en varios tomos se halla en el Museo de Viena y no se conoce el nombre del traductor. Vamos un poco más para atrás. La primera traducción a un idioma germánico, no alemán, sino un idioma germánico, fue la del obispo Ulfilas a fines del siglo IV, que tradujo el idioma al idioma de los godos, el llamado gótico, no hay que confundir con letra gótica. No es alemán antiguo, pero sí un idioma germánico. Esta traducción antecede en unos pocos años la famosa traducción de San Jerónimo al latín. La Biblia de Lutero tuvo como condición técnica la impresión del primer libro con tipos móviles de metal
por Juan Gutenberg de 1455, que era una Biblia en latín. En lugar del trabajo milenario del copiado a mano, el genial invento de Gutenberg de un sistema de impresión de textos con letras móviles de metal y con una prensa permitió que de ahí en más la difusión masiva y económica del material impreso ganara a la cultura y a la sociedad. El invento de Gutenberg revolucionó literalmente la técnica de la industria editorial y produjo un impacto muy singular en la cultura universal. A partir del incremento radical de la difusión del conocimiento, la imprenta desarrollada por Gutenberg influyó sobre todos los ámbitos de la sociedad universal: educación, religión, política, arte, ciencias, investigación, recreación. Antes de Gutenberg, solamente los ricos, la iglesia y las casas de altos estudios poseían pequeñas bibliotecas con unos pocos libros, pues estos eran carísimos debido al largo tiempo que llevaba su copiado a mano. Al abaratarse los costos, aumentó la producción y la venta de impresos. Se produjo una democratización del conocimiento, se divulgó la alfabetización y se pudo desarrollar un pensamiento crítico. Este invento también fomentó el humanismo, el protestantismo, la revolución industrial posteriormente y la ilustración. 7 décadas después del invento de Gutenberg, este nuevo sistema permitió la difusión masiva y relativamente barata de la Biblia en el respectivo idioma vernáculo, es decir, de cada país, y también la divulgación de las ideas de la Reforma. Lutero, los pre-reformadores y los demás reformadores sostuvieron siempre que cada persona cristiana, precisamente todo laico, debería y debía conocer el texto de la Biblia mediante la lectura personal como también en el culto. Y para ello se requerían traducciones a la lengua local y en un lenguaje comprensible, porque la gente, el pueblo, digamos, lo más amplio posible, ya no hablaba latín. En la época de Lutero, hace medio milenio, aún no existía un idioma estándar alemán como lo tenemos hoy. En tierras alemanas existían unos 20 dialectos, además variantes de cada uno, divididos en 2 grandes ámbitos o grupos dialectales: los del alto alemán, Oberdeutsch, de Baviera, Franconia, Baden, Suabia y Austria, y los del bajo alemán, Niederdeutsch, a lo largo de la costa norte. Puede agregarse cuidadosamente un alemán medio, Mitteldeutsch, en Sajonia, Turingia, Hesse y Renania. La divisoria geográfica entre el alto y el bajo alemán pasaba por Sajonia, que fue exactamente la región de Lutero, que así estaba sobre el límite entre ambas regiones lingüísticas mayores. Traducir hoy la Biblia a un idioma estandarizado, de enseñanza pública y con abundante literatura, es una tarea menos compleja que elaborar una traducción cuando hay muchas variantes dialectales, incluso con variaciones en cada dialecto, o cuando no hay una autoridad como una academia de la lengua o un ministerio de educación que determina el vocabulario, la ortografía, la gramática y la sintaxis de la lengua. En esta situación de tantos dialectos y de anomia con respecto a una lengua uniformada, Lutero optó por la modalidad conocida como lenguaje de oficina o Cancillería de Sajonia, Sächsische Kanzleisprache, desarrollada en Meissen, que es la ciudad que ustedes están viendo, y en Dresde, y empleada en la administración pública. Había otro lenguaje de oficina más, que era el de la Cancillería del emperador Maximiliano. No se trata del dialecto de Sajonia,
sino de un lenguaje empleado por las instancias oficiales y que era de mayor comprensión que las formas dialectales. Esos lenguajes eran en cierta manera normados. ¿Qué palabras debían emplearse en documentos oficiales y cómo había que escribirlas? Lutero empleó formulaciones de este lenguaje, pero no su estilo complicado. Lutero quería que su alemán sonara bien. Al vivir Lutero sobre el límite entre la región del bajo y el alto alemán, y por optar por ese lenguaje de mayor extensión oficial, su traducción de la Biblia tuvo una influencia enorme sobre el desarrollo del alemán estándar moderno, que los lingüistas llaman Neuhochdeutsch. No obstante, en el sur de las tierras alemanas aparecieron Biblias con glosario de términos de Lutero, y en el norte se tuvieron que editar las Biblias de Lutero en versión bajo alemana, Plattdeutsch. Un siglo después de Lutero, su lenguaje se había impuesto en el norte. En Baviera y en Austria, 2 siglos después del Reformador. Hay que calcular casi 3 a 4 siglos hasta que el alemán de Lutero se impuso a nivel de los autores, académicos y pastores y docentes, como también en las escuelas. Por supuesto, con todas las transformaciones que habían ocurrido a lo largo de ese tiempo. Recién en el siglo XIX se formó también a nivel del lenguaje hablado un idioma alemán común, pero que a su vez está en constante proceso de cambio. Colaboraron entonces 2 fenómenos con la divulgación de la traducción y la formación del alemán moderno. La posición intermedia y equilibrada de Lutero entre bajo y alto alemán, y para que se pudiera entender su texto de parte de ambos grupos, los que vivían en el norte como los del sur, y el ya desarrollado lenguaje de oficina. Estas fueron 2 condiciones para un alemán en proceso de estandarización. Este hecho en realidad no se discute en sí. Lo que aún se discute es el grado de influencia de Lutero y la manera en que se produjo la misma. Ahí ustedes ven en el norte en amarillo lo del bajo alemán y en el sur, incluyendo parte de Suiza, la llamada Suiza alemana, y Austria, el alto alemán, y la zona celeste es una zona intermedia. La tarea de traducción de Lutero introdujo 2 novedades sorprendentes. Él se basó en los idiomas originales, hebreo, un poco de arameo también, en el antiguo, y griego llamado koiné, griego común de la época neotestamentaria, en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, él hizo justicia a las particularidades lingüísticas, o sea, no tradujo automáticamente término tras término, así literalmente. Él fue el primer traductor que trató de orientar su versión a la lengua meta, para que se la comprenda bien. Por eso su traducción, sobre todo de las partes poéticas de la Biblia, los salmos, los proverbios, canciones, oraciones, no es literal, sino según el sentido. Así se produjo una versión fácilmente legible y comprensible por un enorme número de personas hablantes de los diversos dialectos alemanes. La base material para el trabajo de traducción de Lutero la brindó Desiderio Erasmo de Rotterdam. En el marco de la postulada vuelta a las fuentes, en latín esto se llamaba ad fontes, del humanismo renacentista, Erasmo publicó en Basilea, no en su patria, que son los Países Bajos, sino en Suiza, el texto del Nuevo Testamento en griego y latín en 1516. Mientras tanto, el cardenal Cisneros estaba publicando en España la Biblia Complutense de Salamanca con los textos originales
hebreos y griegos, juntamente con las traducciones al arameo y al griego del Antiguo Testamento y al latín. Pero Erasmo obtuvo del Papa un privilegio por 4 años hasta 1520. La ocasión propicia para el inicio del trabajo de traducción del Nuevo Testamento tiene ribetes pintorescos. En la dieta, así se llamaban las asambleas de Worms, Lutero fue interrogado ante el emperador Carlos V, cuya imagen ustedes ven en pantalla, entre el 17 y el 18 de abril de 1521, y se le exigió oficialmente que revocara sus afirmaciones sobre la teología, la religión, el evangelio, la iglesia, etc. Lutero afirmó con sumo valor que si no se le comprobara mediante las escrituras o argumentos racionales que estaba errado, él no podía revocar. Como esto no ocurrió, se lo dejó ir según lo convenido, garantizándole libertad por 21 días para que pueda volver. Pero luego fue condenado por el emperador en el llamado Edicto de Worms, siendo declarado proscripto, fuera de la ley, prófugo y hereje, y prohibiéndose la compra, lectura, impresión y divulgación de sus escritos. Con el objetivo de protegerlo, el propio príncipe protector de Lutero, Federico el Sabio de Sajonia, que se ve en esta pintura de Lucas Cranach, lo hizo secuestrar, entre comillas, secuestrar en apariencia el 4 de mayo de 1521 en el camino de regreso a Wittenberg, en pleno bosque, para encerrarlo luego por 10 meses en el castillo de Wartburgo. Allí el joven reformador, disfrazado como Hidalgo Jorge, en alemán Junker Jörg, realizó la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Para ello, empleó los materiales de la segunda edición del Nuevo Testamento griego de Erasmo de 1519. Asimismo, se valió en parte del texto de la Vulgata latina. Este fue el primer Nuevo Testamento traducido del texto original luego de 1100 años, cuando Jerónimo lo había traducido precisamente del griego al latín. Lutero hizo esta tarea cíclope en un tiempo récord de 11 semanas. Habiendo terminado su tarea, el manuscrito fue revisado en Wittenberg por Lutero y Felipe Melanchthon, profesor de griego. En septiembre de 1522 fue editado el Nuevo Testamento en la imprenta de Melchior Lotter, Das Neue Testament Deutsch, Wittenberg. La portada dice Nuevo Testamento alemán y contiene la indicación del lugar, que es la ciudad de Wittenberg. Faltan indicaciones de traductor, editor, imprenta y fecha. Estos datos van a estar posteriormente en la Biblia completa de Lutero en 1534. La impresión en tinta negra sobre papel es excelente. La tirada fue de 3.000 ejemplares y la fe de errata que le agregaron registra solo 8 errores. Hay 21 grabados hechos en el taller de Lucas Cranach el Viejo que ilustran el texto del Apocalipsis. Aquí Cranach se inspiró en los grabados de Durero sobre ese libro bíblico. Se agregan letras capitales a inicio de cada libro con el símbolo del respectivo autor. Este Nuevo Testamento entró a la historia como el Testamento de septiembre. En el primer prefacio
Lutero se distancia explícitamente de otras interpretaciones de la Biblia. Él considera que es necesario aclarar que en el Nuevo Testamento se encuentra el Evangelio y la promesa de Dios, y no, como en el Antiguo Testamento, mandamiento y ley. También aclara que no hay 4 evangelios, sino un solo evangelio, y por eso un solo libro del Nuevo Testamento, así como hay una sola fe y un solo Dios. El evangelio es buena noticia, y esta es la verdadera herencia de Cristo, cuyas palabras deben verse como predicación y no como ley. Luego viene un segundo prefacio en el que el reformador explica cuáles son, según su opinión, los libros verdaderos y más nobles del Nuevo Testamento. O sea, él en la traducción le sirvió a los lectores también toda su teología. Los libros más nobles y verdaderos son para Lutero el Evangelio de Juan, las epístolas de Pablo, especialmente a los Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epístola de Pedro, ya que éstas muestran a Cristo y enseñan todo lo que es necesario y saludable saber. Dice Lutero que en comparación con ella, la epístola de Santiago es una epístola sosa, porque no tiene nada de índole evangélica. El original alemán dice Strohher, literalmente de paja, pero la traducción de Strohher aquí es sosa, insubstancial, insípida. La fuente con la que se imprimió este Nuevo Testamento se llama Schwabacher, formada alrededor de 1500 como la primera fuente alemana pura, fuente en el sentido de tipo de letra, y pertenece a las cursivas góticas tardías. El texto está impreso, como ustedes ven ahí, en una sola columna. Anteriormente los libros tenían siempre 2 columnas. El título de cada libro está centrado sobre la columna y al comienzo del texto hay una miniatura que contiene la letra capital. En el margen exterior del texto se encuentran breves comentarios, también llamados escolios de Lutero, como explicación de las perícopas para su predicación. O sea, ya pensó también en esa parte del uso de la Biblia. Y referencias a paralelos se encuentran en el margen interno. La división en capítulos se inicia con letras mayores, capitales. En este momento aún no había división en versículos. No hay más puntuación que el punto final y barras que en cierta manera reemplazan las comas y otros signos. Los párrafos están separados por media línea en blanco. Esta diagramación gráfica realmente es excelente, muy sorprendente para ese momento. Es impactante y sumamente clara. El impresor abandonó la modalidad de Biblias anteriores en la que el texto estaba organizado en torno a ricas ilustraciones. Aquí el foco del lector se dirige a la palabra y esta es fácilmente captada con todos estos elementos gráficos que cautivan. Ante la rápida venta en apenas 3 meses y la gran demanda, en diciembre se imprimió la segunda edición. Pero Lutero no quiso encargar una mera reimpresión, quiso que el Nuevo Testamento fuera aún más fácilmente comprensible y mejoró el texto en 576 lugares. La Iglesia Católica prohibió este Nuevo Testamento a sus fieles, pero su avance fue imparable. En Augsburgo, Nuremberg y Frankfurt se hicieron sendas reimpresiones del Testamento de septiembre. A partir de esta publicación, toda persona que sabía leer podía tener también acceso a una versión de la palabra de Dios de fácil comprensión. Fue a la vez el primer Nuevo Testamento que se podía adquirir a un precio accesible, que equivaldría hoy aproximadamente a una heladera mediana. Lutero también tuvo que defender su traducción. Unos años posteriormente escribió, cito, al traducir me he esmerado de producir un alemán correcto y claro, y
nos sucedió con frecuencia que tuvimos que buscar e indagar por una sola palabra durante 2, 3 y aún 4 semanas. Al hablar aquí en plural, Lutero se refiere a sus colaboradores Felipe Melanchthon, Gaspar Kreuziger y Juan Bugenhagen. Al defender su traducción de Romanos 3:28 al alemán, donde Lutero insertó el adverbio allein, concluimos pues que el hombre es justificado solo por fe, sin las obras de la ley, en alemán allein durch den Glauben. Él suministra una serie de explicaciones y concluye que esa palabra está implícita en el sentido del texto y que es preciso incluirla en una traducción clara y categórica al alemán. Lutero explica las razones lingüísticas propias del alemán para el empleo acertado de esa partícula, porque ahí se organizó precisamente la polémica de parte de la Iglesia Católica. Y acá él formuló su célebre principio de su arte de traducir. Cito: no se debe consultar las letras de la lengua latina para saber cómo hablar alemán, cosa que hacen dichos asnos. Ahora bien, hay que preguntar a la madre en la casa, a los niños en la calle, al hombre común de la plaza. Hay que observar su lenguaje, su modo de hablar y traducir en conformidad. Entonces lo entenderán y notarán que se les habla alemán. En 1524, Pepys editó en Nuremberg una Biblia formada por el Nuevo Testamento de Lutero y las partes del Antiguo que ya habían aparecido ese año. Faltaban todavía los profetas y los apócrifos. Esta Biblia incompleta, compaginada, diríamos, de distintas traducciones, se conoce como Biblia combinada. Y aquí cabe recordar que Ulrico Zwinglio y su equipo editaron la Biblia de Zúrich, completa del Antiguo Testamento, los apócrifos y el Nuevo Testamento en 1531, 3 años antes de Lutero. Pero con lo siguiente: ellos incorporaron el Nuevo Testamento alemán de Lutero y los libros históricos ya traducidos y publicados en Wittenberg. Zwinglio y su equipo reelaboraron algo estos textos en un alemán más comprensible en Suiza. El impresor de Zúrich, Cristóbal Froschauer, publicó primero el Nuevo Testamento de Lutero con retoques y luego por partes del Antiguo Testamento. Después, el trabajo de Zwinglio tomó vuelo propio, de manera que los libros proféticos y poéticos ya no evidencian la influencia de la traducción de Lutero. La tarea en sí estaba lista en 1529, pero aún había que preparar la edición final. Ante la gran demanda, Froschauer se adelantó y repitió la hazaña de Pedro Schoeffer y varios más y publicó en Zúrich en 1530 una Biblia combinada de partes traducidas por Lutero y partes de otros. Después se dedicó a la Biblia preparada por Zwinglio. El 12 de mayo de 1531 terminó de imprimir esta Biblia, cuya tapa ustedes están viendo, en un solo tomo con tipografía espléndida y muchas ilustraciones. En 1523, Lutero había publicado el Pentateuco. En el 24, los libros Josué hasta Esther. En el 26, los profetas Jonás y Habacuc. En el 27, los profetas Zacarías e Isaías. Y en el 29, la sabiduría de Salomón. En septiembre de 1534 apareció finalmente la Biblia de Lutero completa en alemán. Fue impresa por Hans Luft en Wittenberg en 2 magníficos tomos. Fue ilustrada por un artista que firma con las iniciales M y S.
Se lo conoce como el monogramista, que hizo 117 ilustraciones, 83 para el Antiguo, 34 para el Nuevo, y se agregan letras iniciales ricamente decoradas. Las publicaciones de Lutero, tanto el Nuevo Testamento de 1522 y la Biblia completa del 34, como también sus libros y escritos breves, alcanzaron una distribución jamás vista hasta ese momento. Esto también se debió a las ediciones piratas que hacían hábiles impresores, lanzándolas al mercado sin permiso, sobre todo en el sur de tierras alemanas. Un tercio de todos los libros publicados entre 1518 y 24 eran de Lutero, o sea, de un solo autor. Eran de un total de 4.205 libros publicados, los de Lutero en total eran 1.473 ediciones. En 1520 se publicaron en total 570 obras en idioma alemán, de los cuales 234 eran de Lutero. En 1545 se publicó la última versión revisada por Lutero y es la llamada Biblia germánica, que se iba a mantener así casi por 3 siglos inalteradamente. De 1522 al 25 hubo 14 ediciones autorizadas del Nuevo Testamento de Lutero, agregándose traducciones al bajo alemán, Plattdeutsch, al danés y al holandés, no de los originales, sino desde la edición de Lutero. Además aparecieron 66 ediciones piratas. Adán Petri pirateó el Nuevo Testamento de Lutero en el mismo año de su primera edición, 1522. Lo publicó en Basilea con un glosario para lectores de su región que no conocían los términos empleados por Lutero. Esta edición de Petri fue reimpresa casi 40 veces por otros impresores en el sur y en el oeste. Desde 1534 hasta la muerte de Lutero en 1546, fueron autorizadas 10 ediciones completas de su Biblia y casi 80 parciales en Wittenberg. En el mismo lapso de tiempo se publicaron en otros lugares 260 ediciones generalmente pirateadas. También hubo ediciones al alemán hechas por anabaptistas. Lutero criticó a estos reimpresores ladrones, porque incluso agregaban a otros libros su nombre o Wittenberg para aumentar la venta. Luego de la muerte de Lutero se hicieron en poco tiempo 75 ediciones más de su Biblia en Wittenberg. Hasta 1626, o sea, un siglo después de Lutero, la cantidad total de ejemplares de Biblias completas salidas de Wittenberg superó las 200.000. A estos hay que agregar las numerosas ediciones piratas. El impresor Hans Luff publicó en sus 50 años de actividad unos 100.000 ejemplares de obras de Lutero, principalmente Biblias, pero también otros escritos. Ante semejante éxito realmente gigantesco, los enemigos de Lutero no podían ignorar el alcance de los escritos del reformador. Tal es así que el duque Jorge de Sajonia encomendó a Jerónimo Emser realizar una limpieza del Nuevo Testamento de Lutero de errores heréticos, como se los llamaba, ya que la Iglesia Católica rechazaba la traducción directa de los idiomas originales y solo autorizaba la Vulgata Latina, y además no estaban de acuerdo con determinados giros del lenguaje de Lutero, Emser publicó en 1527 en Dresde una versión alemana del Nuevo Testamento, pero su versión apenas se distingue de la de Lutero. ¿Qué hizo? Él reemplazó algunas creaciones terminológicas de Lutero por otras palabras alemanas, modificó en algunas partes algo la sintaxis
y en algunos casos corrigió el texto sobre la base de la Vulgata Latina y publicó su versión sin mencionar al verdadero traductor. Lutero se quejó amargamente por esta falsificación. Cito: ya hemos visto al chapucero de Dresde que ha criticado mi Nuevo Testamento. Este reconoce que mi alemán es agradable y bueno. Advertía que él no podía mejorarlo. Sin embargo, queriendo desacreditarlo, procedió a tomar mi Nuevo Testamento casi palabra por palabra, según lo hecho por mí. Quitó mi prólogo, mis comentarios y mi nombre, puso el nombre, comentarios y prólogos suyos y vendió así mi Nuevo Testamento. Oh, queridos hijos, cuánto me dolió cuando su príncipe, con un horrible prefacio, condenó y prohibió leer el Nuevo Testamento de Lutero y ordenó leer el Nuevo Testamento del chapucero, que era el mismo que había hecho Lutero. Hasta ahí la cita. En el mismo documento, Lutero dice sobre sus críticos del lado católico: es evidente, empero, que de mi traducción al alemán aprenden a hablar y a escribir alemán, y de este modo hurtan mi lengua, de la cual anteriormente sabían muy poco. Pero no me agradecen esta traducción mía, sino más bien la usan contra mí. Con todo, se lo concedo de buena gana, pues me halaga haber enseñado a hablar a mis discípulos ingratos, que además son mis enemigos. Hasta ahí la cita. Esta publicación de Emser, si uno la compara con la de Lutero, es prácticamente el mismo texto. La publicación de Emser hizo escuela y creó un género nuevo conocido como Biblias de corrección. En alemán se los llamaba Korrekturbibel o también Gegenbibel, Biblias en contra o anti-Lutero. Estas Biblias de corrección existen en dos completas. Una es la de Wittenberger, de 1534, el mismo año de la edición de Lutero, editada unos meses antes incluso, y que tuvo 58 ediciones en un siglo. Y la otra es de Juan Eck, de 1537, que incorporó el Nuevo Testamento de Emser, que en realidad es de Lutero. Estas Biblias no corregían tantos supuestos errores teológicos, sino que adaptaron el lenguaje de Lutero a otras modalidades regionales. En pocos años, las diversas regiones de Europa en las que se hablaba alemán llegaron a contar con versiones y adaptaciones propias: alemán oriental medio, bajo alemán, Plattdeutsch, alto alemán, suizo alemán y neerlandés, que linda con el frisio, que es una variante del bajo alemán. Las diversas adaptaciones a los dialectos y modalidades de cada región, por cierto, frenaron la unificación de la lengua alemana durante bastante tiempo. Recién después de unos cuantos años, la versión uniforme de Lutero logró imponerse, dándose así un proceso del alemán de Lutero. Recuérdese que el alemán ubicado sobre la línea divisoria entre el alto y el bajo alemán, en lo formal propio de las oficinas de Sajonia, hacia el alemán moderno, que se convirtió en idioma estándar. En Baviera, Austria y Suiza, este proceso tardó mucho tiempo más, hasta muy avanzado el siglo XVIII. Holanda, o Países Bajos, que es el nombre oficial, por su parte, tuvo una evolución propia en la que su dialecto regional se convirtió en idioma estándar propio, el neerlandés. La ciencia y el arte de traducción de Lutero tienen varias bases. Primero, la meta, que era que la Biblia se comprendiera por parte de cualquier persona del pueblo, no solamente de académicos y teólogos. En segundo lugar, una libre elección de las palabras alemanas y de las más fácilmente comprensibles.
Tercer lugar, empleo de terminología y giros que todos podían entender, pero sin simplificar los contenidos, ya que estos debían ser transmitidos adecuadamente. Lutero usa muy pocos extranjerismos y mantuvo algunos términos de las lenguas originales, por ejemplo, evangelio, que viene del griego, testamento, que en realidad viene del latín, pero es traducción del griego, y la palabra apóstol, en alemán apostel, hasta antes de Lutero se decía Zwölfbote, uno de los 12 mensajeros. Esa era la palabra de apóstol. Lutero produjo un texto de fácil lectura por marcar el comienzo de las frases. El llamado tetragramatón, que son las 4 letras del hebreo, que en castellano equivaldrían a YH de corta H, y que muy posiblemente se haya pronunciado en la antigüedad Yahvé, Lutero lo reemplazó en todos los lugares por Herr, Señor, todo en mayúscula. Hasta hoy esto se ve así en la mayoría de las Biblias de Lutero. Lutero era bilingüe, alemán y latín, que lo había llegado a aprender realmente con una perfección sorprendente. Además de escritos formulados en latín, en algunos escritos e incluso en algún himno, él usa una mezcla curiosa entre ambos idiomas, sobre todo en sus discursos de sobremesa, Tischreden. La importancia de Lutero para el desarrollo del idioma alemán se basa en 4 puntos. La elección de la modalidad intermedia de la lengua entre el norte y el sur, un paradigma propio de traducción mirando más la lengua meta que la del origen, pero jamás falseando el contenido, la enorme capacidad de expresarse correctamente, que hasta hoy sorprende, y la absoluta autoridad de la palabra de Dios, no de una academia o un centro geográfico como lo es el inglés de Londres, el francés de París, el castellano de Madrid o más recientemente Buenos Aires o Beijing, con sus respectivos idiomas. Lutero creó términos totalmente nuevos para su traducción y sus publicaciones teológicas. Les doy un listado de algunos de los más destacados que provienen de su pluma, de su creación. Por ejemplo, Denkzettel, aviso fuerte, advertencia, Feuereifer, ahínco, fervor, friedfertig, pacífico, Geizhals, tacaño, Herzenslust, a discreción, Kleingläubiger, hombre de poca fe, Langmut, longanimidad, Lästermaul, deslenguado, blasfemo, Lückenbüßer, suple faltas, Machtwort, una orden perentoria, Morgenland, eso literalmente significa la tierra de la mañana o la tierra del amanecer, el oriente, Spitzbube, ladrón. ¿Podemos poner la pantalla con estos términos? Parece que falta una imagen. No, déjalo ahí donde estaba. Sündenbock, chivo emisario, Trübsal, tribulación, wetterwendig, inconstante. Muchas frases de la Biblia de Lutero entraron en el repertorio común de dichos alemanes, sin que hoy mucha gente tenga conciencia de que provienen de la Biblia. Por ejemplo, colocar su luz debajo de un almud, ser piedra de tropiezo. No solo de pan vive el hombre. Nadie puede servir a 2 señores. Tirar perlas a los cerdos. Libro con 7 sellos por algo incomprensible. Padre de la patria.
nadar contra la corriente. Estas frases, giros, etcétera, son creaciones de Lutero en su traducción. También cargó semántica teológica nueva a ciertos términos religiosos, como por ejemplo Glaube, la fe, Gnade, gracia, Beruf, que hasta este momento se aplicaba a la profesión del sacerdote, pero ahora se aplicaba a toda profesión. Lutero había encontrado existencialmente otra definición para Buße, que hasta entonces se relacionaba con pecado, culpa y castigo, traduciéndolo como penitencia, así en la Vulgata. Lutero llegó a entender ese concepto como arrepentimiento, conversión, en griego es metanoia. Y a partir de ese momento de arrepentimiento, conversión a Dios, a partir de eso el hombre se abre a Dios y recibe perdón, gracia y liberación. Con la difusión de esta Biblia y toda su terminología, a lo largo de los años, décadas y siglos, el nombre de Lutero se había convertido en un símbolo de buen idioma alemán. Pero esa fama tenía más bien un significado simbólico, como Cervantes para el español, en el caso de España, ya que no estaba vinculada a una forma estandarizada del idioma. Si se hubiera divulgado una sola versión, el alemán se habría unificado algo más y de manera mucho más rápida. Pero como continuamente hubo revisiones, como también cambios ortográficos, dentro de ese alemán de Lutero hubo mucha confusión. Se agregaron también las peculiaridades de cada impresor con su ortografía propia y sus abreviaturas. En siglos anteriores se creía que Lutero había sido el creador del alto alemán moderno. Esa opinión tuvo que ser matizada y modificada. Hoy se entiende que fue un modelo decisivo para el uso del idioma, pero no su creador. La influencia decisiva y enorme de Lutero sobre el idioma alemán moderno se debió a varios factores. La ubicación entre los dos grandes grupos de dialectos del sur y del norte, y en la parte oriental del territorio, el uso de la imprenta para divulgar la Biblia y los demás textos, los contenidos de estos textos que suscitaron un enorme interés y una gran adhesión. También allí donde se los rechazaba, porque había que leerlos para saber qué se rechazaba. Lutero influyó sobre el alemán fundamentalmente mediante su Biblia, el Catecismo Menor de Lutero y los himnos. Y en menor escala lo hizo a través de textos edificantes, devocionales y sermones. El alemán de la Biblia y los demás textos tuvo carácter modélico en cuanto a vocabulario, gramática, sintaxis y estilo. No así en cuanto a la ortografía, porque esta varía mucho en tiempos de Lutero y pasó por muchos procesos hasta principios del siglo XX. La Biblia tuvo tanta influencia por su enorme difusión, su constante revisión por Lutero mismo hasta un año antes de su muerte, y así quedó durante 3 siglos, como ya les dije, y porque no existía ninguna instancia que reglamentara y regularizara la lengua alemana hasta tiempos muy recientes. En las escuelas y en las iglesias, la Biblia, el catecismo y los himnos acostumbraron a la gente al lenguaje de Lutero, y en muchos lugares y hogares era la única literatura. Y lo mismo vale también para las Biblias católicas, que en gran parte dependían de la versión de Lutero. Los primeros diccionarios y gramáticas del alemán también recurrieron a la Biblia de Lutero. De esta manera, el lenguaje escrito de Lutero fue durante varios siglos la de una instancia similar al Duden, que es toda una institución para la lengua alemana, para alemán correcto, aunque cabe aclarar también que el Duden se va modificando con el correr de los años, no solo por la reciente revisión de la ortografía de 2006, 2016, 2018,
sino también porque indica qué términos y giros se usan en qué contextos, cuáles son los que pasan de moda y se vuelven arcaicos, cuáles son los nuevos que se van incorporando. Pero el Duden es instancia estable, como lo fue la Biblia de Lutero. Además de la importancia de Lutero para el desarrollo de este alemán, también cabe subrayar su importancia para la cultura general, educación pública, himnología protestante y católica, creación de la Casa Pastoral Evangélica del Pastor con Familia, énfasis del estudio de teología en la Biblia. A nivel sociolingüístico, la tierra alemana formaba una unidad por su lengua, escrita mucho antes de su unión política como imperio, a partir de 1871. Esa unión también perduró interesantemente durante los 40 años en los que existieron dos Alemanias enfrentadas. El alemán es idioma oficial de Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein, en el Tirol en Italia, en las comunas bilingües de Dinamarca del Sur, en Namibia, en Brasil es oficial con el portugués en 9 comunas de 3 estados. Además es el segundo idioma más hablado en Brasil. En Polonia es idioma de una minoría nacional alemana, es cooficial en la comuna de Kragujevac en Eslovaquia, en Francia es lengua regional en Alsacia y Lorena, es el tercer idioma más hablado de Paraguay. En Rusia es idioma reconocido de comunicación de la población de origen alemán en 2 circuitos de Siberia. Goza de los derechos de lengua de minoría en Rumania y en Hungría. El alemán es hoy el vínculo más fuerte entre todas las personas de descendencia alemana del país que fuere, a nivel mundial y con dominio del idioma de sus antepasados. Entre los evangélicos, entre ellos, la Biblia de Lutero fue uno de los instrumentos más fuertes para mantener la herencia del idioma. Para concluir, 2 palabras importantes sobre la historia posterior. En la época de Lutero, poca gente dominaba la lectoescritura. Se suele calcular o pensar o adivinar que era un 10%. Lutero quería llegar a cada persona con su traducción, pero eso llevó aún mucho tiempo. Posiblemente la gente se reunía en familia ampliada de noche y uno, generalmente el padre, que sabía leer, leía la Biblia para todos. Ante esta situación, Lutero se esforzó muchísimo por inculcar a las autoridades el deber de brindar escolarización. Sus consejos de política pedagógica y sus escritos pedagógicos no tienen desperdicio. Fue prácticamente también el primero que insistió que las nenas tienen que ir a las escuelas, no solamente los varoncitos. En este proceso de llegar con la Biblia a cada persona, fue fundamental la insistencia de 150 años después de Felipe Jacobo Spener, el padre del pietismo luterano alemán. Él inculcó la lectura de la Biblia como primer medio para reformar la Iglesia y fortalecer la fe personal y comunitaria, tarea que aún no ha llegado a su fin. En 1541, Francisco de Encinas, español con sumo interés que su pueblo español conociera la Sagrada Escritura en su idioma, llegó a Wittenberg. Se inscribió en la universidad para profundizar su estudio del griego y se hospedó en la casa de Felipe Melanchthon. Luego volvió a Flandes, terminó su traducción del Nuevo Testamento y lo hizo imprimir en Amberes en 1543. Nuevo Testamento en castellano. Posteriormente, Casiodoro de Reina se valdría de la Biblia de Ferrara, una traducción de los judíos sefarditas, como referencia fuerte para su traducción del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se valió de una ligera revisión que hizo Juan Pérez de Pineda del Nuevo Testamento de Encinas. Reina, apurado por el impresor, no pudo terminar en tiempo y forma su trabajo de traducción
Y entonces usó desde Santiago hasta el Apocalipsis esta traducción previa. Tenemos así una línea genealógica de traducción de la Biblia de Lutero, Melanchthon, Encinas, Piñeda, Reina y luego Valera, de Lutero a la Reina Valera. Para escuchar más sobre este tema tan fascinante de la Biblia en castellano, los invito desde ya a la conferencia que tendremos, Dios mediante, dentro de 4 semanas. Muchas gracias